Cuando pensamos en la figura de Nelson Mandela se nos viene a la mente la de un hombre que luchó por los derechos de la población bantú, como nos referiremos a la gente carcelizada en YouTube, tirándose hasta 27 años en la cárcel por ello, y que ganó unas elecciones democráticamente y gobernó súper bien y le dieron el Nobel de la Paz y las selecciones de rugby ganó el Mundial por sus discursos motivacionales. Pero, ¿quién es Nelson Mandela? ¿Cómo llegó a ser presidente? ¿Cómo era Sudáfrica antes de su llegada? ¿Y cómo ha sido Sudáfrica después de 30 años de su partido gobernando? Para saber los orígenes de Nelson Mandela, nos tenemos que remontar a la antigua provincia sudafricana del Cabo, un 18 de julio de 1918. Rolihlahla, como fue bautizado por sus padres, viene, al contrario de lo que pueda parecer, de alta alcurnia. Siendo su padre tribal de alta nobleza Tembu, su padre fue jefe tribal, y Amampenku. Su madre perteneció al linaje de la casa de la mano derecha, de etnia Xhosa. Mandela es bosquimano, fue criado según sus propias palabras por la costumbre, el ritual y el tabú. Creció junto a sus dos hermanas en la residencia de su madre, ubicada en Kuno, donde se dedicaba al cuidado de ganado. Con 7 años fue enviado a la escuela metodista, además de ser bautizado con el nombre Nelson, en honor a su profesora de inglés, quien le llamaba Nelson. Con 9 años pierde a su padre, lo que le hace sentirse emancipado. Su madre decide llevarlo a vivir al palacio de Emekhekezbeni, donde fue bajo la tutela del regente Jogintaba Dalindyebo, no llegando a ver a su madre durante muchos años. Aquí fue donde Mandela, además de interesarse por la religión, la metodista, asistiendo él a los servicios religiosos todos los domingos, se interesa por la historia africana, ya que escuchaba los relatos de los visitantes de mayor edad que acudían al palacio. También fue influido por la retórica antiimperialista del jefe Hoji. Pese a eso, él consideraba a los colonos europeos como benefactores y no como opresores. Mandela continúa sus estudios acudiendo a la escuela secundaria en el instituto Clarkebury Boarding en Nkobo de educación occidental. En 1937 se matricula en el Halston Comprehensive School, una institución metodista en Fort Beaufort, donde los miembros de la familia Tembu estudiaban, entre ellos Justice, su hermana. En esta escuela intentaba prevalecer el aprendizaje de la cultura inglesa y su sistema de gobierno, aunque a Mandela le interesaba más la cultura de los pueblos africanos, empezando además a relacionarse con chavales de otras etnias. En su segundo año en la escuela adquirió el rango de prefecto. Al año siguiente obtiene el bachillerato e ingresa a la Universidad de Fort Hare, una de las universidades racializadas más importantes de la entonces provincia del Cabo, estudiando una formación para ser intérprete del Departamento de Asuntos Indígenas, y alejándose además en un departamento donde conoce al luego dictador del Bantustán del Transkei, K.D. Matanzima, y Oliver Tambo, quien fue luego líder del Congreso Nacional Africano. Por cierto, Mandela todavía no era miembro del Congreso Nacional Africano. Se dice además que Mandela era partidario de los británicos cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Aquí Mandela comenzó su activismo político, fundando un comité que apoyaba los intereses de los estudiantes de primer año, que retaba el dominio de los estudiantes del segundo año, o una vez se involucró en el Consejo Representativo de Estudiantes que protestaron por la calidad de los alimentos, siendo suspendido temporalmente de la universidad y abandonando los estudios a mitad de carrera, retornando al palacio de Emekhekezbeni en diciembre de 1940, cuando decide huir a Johannesburgo cuando se entera de que su tutor, Jogintaba, quiso forzar un matrimonio forzoso con su hermana. Allí trabajaba como celador nocturno en el complejo minero Crown Mines, pero fue despedido cuando su jefe descubrió que era un fugitivo. Aún así, a Mandela, a través de Walter Sisulu, consiguió un puesto en el de aprendiz de abogado en la abogacía Lazar Sidelski y Eidelman, firma dirigida por un judío simpatizante del CNA, Lazar Sidelski. En 1942, Mandela se muda a la localidad de Alexandria, donde retoma los estudios superiores, obteniendo su título de B.A. Mandela vuelve a Johannesburgo para convertirse en abogado, que le serviría para adentrarse en política, opción que preferiría a la de ser consejero en Tembulandia. Y ahora vamos a hablar acerca de la ideología de Nelson Mandela, pues a Mandela se lo cataloga como uno de los líderes más importantes de la socialdemocracia, no solo a nivel africano, sino mundial. Y sí, es verdad que Mandela gobernó mediante política socialdemócrata, pero Mandela nunca fue el político socialdemócrata moderado que nos vende, pues Mandela durante muchísimos años incluso llegó a defender posturas comunistas. Si bien no fue desde sus comienzos, pues Mandela incluso llegó a criticar al comunismo, pues consideraba que esta ideología no era aplicable en los países de África subsahariana, además de que él decía que el comunismo no respetaba la religión. Hay que decir que Mandela era un metodista practicante, y llegó a decir también que el problema de Sudáfrica no era la lucha de clases sino la de razas, aunque también es verdad por otro lado que él admitió que en reuniones del Partido Comunista a las que fue invitado dijo que los comunistas eran los que daban en esa época en Sudáfrica un trato más igualitario entre las distintas etnias del país. A partir de 1951, siendo el líder de las juventudes del Congreso Nacional Africano, entre que perdió una votación en la que se opuso a la formación de un frente hegemónico de lucha y bajo la influencia de otros miembros anti-apartheid como Moses Konate, quien además era el líder del Partido Comunista Sudafricano, además del apoyo de la Unión Soviética del Congreso Nacional Africano, Mandela poco a poco
poco empieza a tomar políticas comunistas. En 1955 Mandela apoya la Carta de la Libertad de Gusty Bernstein, aceptada en una conferencia de más de 3.000 miembros del Congreso Nacional Africano, donde se hablaba de, además de un Estado democrático y no racista, la nacionalización de la industria. Además de que el Congreso Nacional Africano estaba financiado por la Unión Soviética, también estaba financiado por otros regímenes dictatoriales comunistas o socialistas, como podía ser China, quien por cierto Mandela llegó a alabar la Revolución China, y Guinea-Conakry, con Sékou Touré, dictador socialista entre 1958 a 1984. Cuando Mandela fue a la cárcel, en el juicio en el que se le condenaría a estar en prisión, Mandela pronunció, en defensa propia, un discurso llamado "Estoy preparado para morir", inspirado en el propio Fidel Castro. La historia me absorberá. Durante su estancia, las 3 prisiones que estuvo, se dice que estuvo todos los días leyendo a Mao Zedong. Aquí podemos llegar a pensar que Mandela podría llegar a defender el comunismo por ignorancia, ya que fuera de países comunistas la información que había sobre este régimen era escaso. De hecho, las atrocidades cometidas por el régimen de Pol Pot no dieron a conocerse al mundo hasta 1993, 14 años después del derrocamiento de este. Pues en 1991, ya con la caída del muro de Berlín, Mandela visitó China. Ese mismo año, Mandela y su mujer de esa época, Winnie Mandela, se refirieron a Cuba como su segundo hogar, alabando la Revolución cubana. Por cierto, Mandela visitó Cuba en 2001, donde fue recibido con honores por Fidel Castro. Mandela, quien se las daba de la lista de la democracia, fue apoyado y apoyó a dictadores y sátrapas tales como Haile Selassie, Gamal Abdel Nasser, Bourguiba, Sékou Touré, Gaddafi, Akbar Hashemi Ghazghani, Kenneth Kaunda, Suharto. Sí, el dictador más corrupto de la historia de la humanidad, aunque se dice que él en privado atacaba a Suharto por la invasión de Timor Oriental, y Robert Mugabe, aunque en el año 2008 condenó su régimen y su gestión económica, además de Jiang Zemin. Seguramente pensaréis que los 27 años que se comió Mandela en prisión fueron por criticar al apartheid y la discriminación racial que sucedía durante los gobiernos de este sistema, pero ¿y si os digo que figuras importantes que lucharon contra el apartheid como Desmond Tutu nunca estuvieron en prisión? De hecho, el mismo presidente sudafricano Botha en 1985 le ofreció a Mandela ser liberado, algo que Mandela rechazó, y ahora se preguntan ¿por qué rechazó el ser liberado? Básicamente dado que según él, si el gobierno sudafricano no renuncia a la violencia, yo no renuncio a ella. Y sí, Mandela se dedicaba a reivindicar su lucha contra el apartheid a base de la violencia. Ya sabéis que la palabra no se puede decir en YouTube. Es verdad que Mandela en sus comienzos en actividad política, dentro de que él generaba huelgas y manifestaciones, descartaba cualquier tipo de violencia. Si bien a partir de 1955, con la protesta que fracasó acerca de la demolición del suburbio de Johannesburgo, Sophoatown, donde Mandela llegó a la conclusión de que el Congreso Nacional Africano no tenía ninguna alternativa que la resistencia armada, con lo cual Mandela solicitó al gobierno chino que financiaba el Congreso Nacional Africano financiación para la lucha armada. Si bien el gobierno chino afirmó que el Congreso Nacional Africano no estaba preparado para la guerra de guerrillas, aunque Mandela da el paso importante para ejercer la violencia en 1959 tras la masacre de Sharpeville, donde el gobierno sudafricano provocó 69 bajas humanas. Aunque el motivo de que el gobierno sudafricano provocara esta masacre depende de la fuente que lean. Mandela empezó a convencer a muchos activistas anti-apartheid a que empezaran a usar la violencia, además de otras agrupaciones aliadas y al líder del CNA de esos tiempos, Albert Luthuli. En 1961 Mandela funda, junto con Joe Slovo, que luego fue su ministro de Vivienda, y Walter Sisulu, el movimiento La Lanza de la Nación, o también conocido por MK, inspirado en el movimiento cubano del 26 de julio. Este grupo generó acciones de sabotaje, tales como explosiones en plantas militares, explosiones en plantas nucleares, cortar líneas telefónicas y sistemas de caminos. Aunque también es cierto que escogieron la técnica del sabotaje porque esto minimizaba la pérdida de vidas humanas. De hecho, habían órdenes de intentar no provocar bajas humanas. Aunque si esto fallaba, MK recurriría a la guerra de guerrillas y al terrorismo. Poco después de que Albert Luthuli, el líder del CNA, fuera galardonado con el Premio Nobel de la Paz, el MK proclamó su existencia y anunció la explosión de 57 bombas en la festividad del Día del Juramento, que era el 16 de diciembre de 1961, a lo que le siguieron otras emboscadas el último día de 1961. Poco después Mandela fue a Etiopía a iniciar un curso de guerrillas de 6 meses. El 11 de julio de 1963 la policía decomisó papelería relacionada con las actividades del movimiento MK, donde en algunos documentos se involucraba Mandela en 156 actos de violencia pública que incluían explosiones, como uno en Johannesburgo, en una estación de ferrocarriles, siendo declarado culpable el 12 de junio de 1964 por esos cargos, y siendo condenado a cadena perpetua. En 1983 el partido de Mandela, el Congreso Nacional Africano, como respuesta a una masacre del gobierno sudafricano en 1982, llevó un ataque con coche bomba contra los cuarteles de la Fuerza Aérea Sudafricana, ordenado por el líder del CNA, Oliver Tambo, provocando 19 bajas humanas y 200 heridas, siendo la mayoría civiles, hecho que apoyó Mandela. Su ex esposa, Winnie Mandela, creó una organización con el nombre Mandela Football Club, con lo que amedrentaba y castigaba a quienes se consideraban colaboracionistas del apartheid. En 1988, el grupo secuestró a 4 jóvenes bantú y acabó con 2 de ellos, siendo condenada por eso en 1989, aunque se libró de la cárcel y pagó una multa gracias al apoyo de Mandela. Si bien Mandela empezó a distanciarse de ella e incluso apoyar investigación de la presente participación de Winnie en 8
Atos. Mandela no se divorció de Winnie hasta el año 1996, ya con Mandela de presidente. Mandela, cuando fue liberado, dejó en claro que la lucha armada del CNA no estaba terminada y continuaría como acción defensiva contra el apartheid. En 1997, a través de la Comisión de Reconciliación, presidido por Desmond Tutu, el Congreso Nacional Africano reconoció que practicó torturas y acciones que infundían el terror. Mandela estuvo en la lista de terroristas por las autoridades norteamericanas hasta el año 2008. Mandela, después de ser liberado en 1990, insiste en que hay que acabar con el apartheid y que habría que traer paz a la población bantú y darles el derecho a votar en elecciones generales y locales. Después de haber realizado una gira internacional por todo el mundo, una delegación del Congreso Nacional Africano, presidido por Mandela, inicia negociaciones con 11 ciudadanos africanos, que acabaron con el fin del estado de emergencia. En agosto de 1990, Mandela reconoció la desventaja militar del CNA, ofreciendo un cese al fuego en el Acta de Pretoria, que fue muy criticado por los miembros del MK, generando división entre los miembros del Congreso Nacional Africano. En julio de 1991, en la Conferencia Nacional del Congreso Nacional Africano, Mandela fue elegido líder del Congreso Nacional Africano en situación de Oliver Tambo, además de que se eligió un Congreso Ejecutivo en el partido compuesto de 50 personas de diferentes etnias. Mandela anunció en la conferencia que su objetivo era desarrollar una organización fuerte y eficiente para lograr hacer realidad el establecimiento de la regla de la mayoría en el país. Mandela tuvo que enfrentarse al incremento de la violencia entre los miembros de su partido, especialmente entre los miembros del Congreso Nacional Africano y los partidos de Inkatha en la provincia de KwaZulu-Natal, en la que miles de personas pierden la vida. Aquí Mandela le echó las culpas al servicio de inteligencia de provocar la masacre de Sebokeng, aunque luego en septiembre de 1991 se realizó una conferencia por la paz en Johannesburgo donde Mandela, Buthelezi, el líder de Inkatha, y de Klerk, el entonces presidente de Sudáfrica, firmaron un acuerdo de paz, aunque siguió continuando la violencia. A finales de 1991 se realizó la primera convención por una Sudáfrica democrática, en la que asistieron 19 partidos políticos y no se llegó a casi ningún acuerdo. Pocos meses después, en mayo de 1992, se realizó la segunda convención por una Sudáfrica democrática, donde otra vez ni Mandela ni de Klerk llegaron a ningún acuerdo. Poco después, Mandela convenció a una sesión del Consejo de las Naciones Unidas en la que propuso que la fuerza de paz se desplegara en Sudáfrica para prevenir el terrorismo de Estado, designando la ONU a Cyrus Vance. Pese a todo esto, la violencia política aumentó durante los siguientes meses, con eventos como la masacre de Biso, con lo cual Mandela cambió de postura con el tema de las movilizaciones. Quien Mandela renunció a las movilizaciones, ya que empezó a darse cuenta que estas solo traían violencia. En septiembre de 1992, reanuda las negociaciones con de Klerk sobre el pacto, la realización de elecciones generales universales y una asamblea constitucional que garantizaba al Partido Nacional mantener su influencia en la política sudafricana, además de que el Congreso Nacional Africano se comprometió a respetar las plazas de los burócratas de la Casa Blanca. También proclamaron la creación de una corte constitucional y la inclusión de una carta de derechos como en Estados Unidos, además de dividir el país en 9 provincias gobernadas por un premier o gobernador provincial que complació a ambos líderes. Aún así, el proceso para acabar con el apartheid fue amenazado por grupos de extrema derecha como el COSAC o el AWE, quien atacó el World Trade Center en Kempton Park, y de izquierdas como ya citado el grupo Inkatha. Tras la pérdida de la vida de Chris Hani, líder del Partido Comunista Sudafricano y jefe del Consejo Directivo del MK, Mandela instó en un discurso público calmar cualquier tipo de alzamiento y posteriormente aparece en el funeral del ex líder del Congreso Nacional Africano Oliver Tambo. En julio de 1993, Mandela, junto con de Klerk, visitaron los Estados Unidos donde obtuvieron la medalla presidencial de la libertad y posteriormente fueron galardonados con el Premio Nobel de la Paz. Mandela, influenciado por Thabo Mbeki, quien más tarde fue presidente de Sudáfrica, le recomendó a Mandela dejar posiciones socialistas para mudarse a posiciones de tendencia socialdemócrata, ya que ciertas políticas como las expropiaciones podrían suponer el colapso de la economía. El 27 de abril de 1994 se celebraron las primeras elecciones universales en Sudáfrica, donde Mandela parte como gran candidato, dado el gran respaldo que tendría sobre la población de color, mayoritaria en Sudáfrica. Mandela abrió unas 100 campañas electorales por toda Sudáfrica con el tema "Una mejor vida para todos", y Mandela propuso en campaña electoral la creación de obra pública, el establecimiento de educación universal y el acceso universal de los servicios de electricidad y agua corriente. La prensa sudafricana se opuso a él durante la campaña electoral, dado que ésta temía que Mandela pudiera provocar conflictos étnicos. Mandela además se reúne con líderes africaner y políticos de alto rango como Pieter Willem Botha, Pik Botha y Constant Viljoen. También en el debate electoral contra de Klerk, Mandela le estrecha su mano, algo que sirvió para que la población blanca no se asustara de su figura. Después de un día de jornada electoral, donde una facción del AVB detonó varios coches bomba donde acabaron con la vida de 20 personas, el Congreso Nacional Africano de Mandela arrolla las elecciones con el 62% de los votos y mayoría de las dos cámaras. Otra de las leyendas urbanas es que cuando Mandela llega al poder, la población bantú
vivía además de reprimida en la extrema pobreza. Pues es cierto que el régimen del apartheid limitaba los derechos de la población bantú y era injusto, pero también estamos hablando de una época en la que casi todos los países del África subsahariana estaban gobernados por dictaduras, siendo algunas de ellas como la de Uganda, República Centroafricana o Guinea Ecuatorial algunas de las peores de la historia de humanidad, con lo cual un bantú en Sudáfrica incluso tenía una situación civil algo mejor que la de la media africana de la época. Pero si hay un aspecto donde la población bantú tenía una población mucho mejor que en cualquier otro país del África subsahariana, era en el aspecto económico. Sudáfrica contaba en 1994 con un PIB per cápita superior al de países como Hungría, Chile, Malasia, Turquía, Rusia, China y similar a la de países como Estonia, Uruguay, México y Eslovaquia. El índice de desarrollo humano era 0.648, siendo el segundo más alto del continente africano solo por detrás de Libia, y similar a Moldavia y superior de países como Sri Lanka, Perú, Colombia, República Dominicana, Albania, Armenia o Paraguay. Entre otros muchos, el 80% de la seguridad social del bantú era costeada por el hombre blanco. Habían hospitales enormes por toda Sudáfrica, gratuitos para la población bantú, entre ellos el hospital de Baragwanath, que fue el hospital más grande del mundo durante años y que solo atendían a la población bantú que tenía más vehículos en propiedad que toda la población blanca de la Unión Soviética de la época y que en la suma de todos los países del África subsahariana de la época, y también además había más millonarios y científicos de color en la Sudáfrica de apartheid que en el resto del mundo juntos, incluidos Estados Unidos y el Caribe. De hecho, durante el malvado régimen del apartheid, más de 2 millones de africanos emigraron a la Sudáfrica del apartheid aceptando sus normas, pues incluso con el régimen injusto del apartheid era mucho mejor que las condiciones de vida que tenían en sus países de origen. Es verdad que durante el apartheid había muchas desigualdades, como que el 47% de la población no tenía acceso a la electricidad y 12 millones de personas no tenían acceso al agua potable. Pero es que aun con ese, el porcentaje de población que tenía acceso a la electricidad y agua potable en Sudáfrica era el segundo mejor que el de toda el África subsahariana en esos tiempos, solo superado por Gabón, país con pocos habitantes y petróleo, y eso teniendo en cuenta que la mayoría de la población sin electricidad ni agua corriente eran ciudadanos que vivían en bantustanes, que era una especie de territorios en los cuales la población bantú se gobernaba a sí mismo sin dependencia del gobierno sudafricano, con lo cual se podría decir que Sudáfrica, dentro de todo lo malo, era el mejor país para un ciudadano de etnia bantú en toda el África subsahariana. Mandela, quien pese a que su partido tiene mayoría en las dos cámaras, forma un gobierno de coalición con el Partido Nacional, el partido del gobierno durante todo el apartheid, y mete a de Klerk de vicepresidente. En el plano económico, Mandela, asesorado por Mbeki y recomendado por el Banco Mundial y el FMI, decidió hacer una política que fortaleciera la seguridad jurídica en el país, con lo cual esto hizo que aumentara la inversión extranjera en el país, entrando por ejemplo McDonald's en Sudáfrica. Todos los ingresos que obtuvo Mandela de las inversiones extranjeras los usó para adoptar otras políticas de corte más intervencionista, aumentando el gasto social. Si bien el último año tuvo que reducirlo debido a una recesión económica que sufrió el país entre finales de los 90 y principios de los 2000. Mandela equiparó las pensiones de la población bantú a las de la población blanca. También estableció la atención primaria gratuita, además de la atención médica a los menores de 6 años y las mujeres embarazadas en todos los hospitales estatales del país. La construcción de 750.000 viviendas para albergar a 3 millones de habitantes, además de otras leyes como la de las relaciones laborales de 1995, que promueve la democracia en el lugar de trabajo, la ley de condiciones mínimas de empleo de 1997, que mejora la protección de los trabajadores, y la ley de igualdad de empleo de 1998. En el tema social, Mandela crea la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, encargada de investigar los crímenes tanto por el gobierno del apartheid como del Congreso Nacional Africano. Comisión que amnistió a cambio de testigos de crímenes cometidos durante los años de apartheid para evitar la exaltación de mártires. Durante el gobierno de Mandela, este se entrevistó con figuras del apartheid como la viuda del expresidente Verwoerd, y Mandela también enfatizó en el perdón y la reconciliación. Eso sí, en 1996 el Partido Nacional sale del gobierno en señal de protesta por la modificación de la Constitución, que por cierto limitaba el mandato presidencial a una única legislatura de 5 años. Mandela también animó a los sudafricanos bantúes para dejar el odio que estos le tenían al equipo nacional de rugby, otorgando a Mandela el trofeo al capitán de la selección sudafricana de rugby, François Pionner, cuando estos ganaron el mundial en Sudáfrica. En cuanto a relaciones internacionales, Mandela jugó un papel importante en su continente durante su gobierno, realizando movimientos diplomáticos para derrocar la junta militar de Sami Abacha en Nigeria o desplegar a tropas sudafricanas en Lesoto en 1998 para proteger al presidente Pakalita Mosiriri, quien ganó una elección ajustadísima y hubieron revueltas populares. Mandela, al ser elegido en 1996 presidente de la Comunidad de Desarrollo del África Austral, intentó negociar para una paz en la primera guerra del Congo en Zaire, aunque las negociaciones fueron fallidas. En septiembre de 1998 fue elegido como secretario general del Movimiento de Países No Alineados. Como secretario del Movimiento de Países No Alineados, criticó los intereses chauvinistas del gobierno israelí que habían estancado las negociaciones para terminar el conflicto israelí-palestino. También instó a la India y a Pakistán a que negociaran el final del conflicto de Cachemira, recibiendo críticas tanto de Israel como de la India. Mandela también medió en la disputa entre Libia, Estados Unidos y Reino Unido contra 2 ciudadanos libios quienes habían sido acusados en noviembre de 1991 por el atentado contra el vuelo 103 de Panam, proponiendo a Mandela que el juicio, justificándose en el derecho
escocés se realizó en un tercer país, haciéndose el juicio de los Países Bajos. Finalmente, Mandela deja el cargo en 1999 tras ni querer ni poder presentarse a la reelección, dejándole el cargo a Thabo Mbeki. Mandela deja en 1999 un país que, si bien es verdad que con cierto estancamiento económico, con 1,5 millones de niños matriculados en el sistema educativo, el aumento de los servicios de electricidad al 71,33% de la población, aumentando el servicio de agua potable, si bien la mortalidad infantil aumentó del 6 al 6,9% y la criminalidad empezó a aumentar, dado el efecto llamada de países cercanos que aumentó aún más con la llegada de Mandela en el poder, ya que Mandela no hizo ninguna política de control de fronteras seria. Además de haber apoyado el comunismo, haber ejercido en organizaciones que ejercían el terror como el movimiento MK, o haber defendido a dictadores como Gaddafi o Suharto, la figura de Mandela tiene más polémicas, desde los casos de corrupción de su gobierno, como que su ministra de Cultura, Winnie Mandela, Sheila, que fue ex de Mandela, acusada de acabar con 2 vidas humanas en el suburbio de Soweto en 1988, fue acusada en el gobierno de Mandela de quedarse con un donativo de 140.000 libras procedente de la ex primer ministra pakistaní Benazir Bhutto, además de fundar con ese dinero una agencia de viajes, además también de que tampoco informó de esta operación a la Liga de Mujeres del Congreso Nacional Africano. Winnie Mandela también fue acusada de no pagar los billetes de avión de un nada claro viaje a Angola para recoger unos diamantes, siendo además acusada de adueñarse mobiliario y equipamiento del Congreso de líderes tradicionales. Otro caso de corrupción durante el gobierno de Mandela fue el protagonizado por el líder del anti-apartheid y embajador de la ONU sudafricano, el Dr. Boesak, quien fue acusado de enriquecerse sustancialmente a expensas de las víctimas del apartheid, que eran los fondos destinados originales de la ayuda de 4 organizaciones donantes de países escandinavos. Mandela, además de estar involucrado en escándalos de corrupción indirectos a su persona, también está involucrado en escándalos de corrupción directos, tales como la venta de litografías que decían que pintaba en la cárcel y se demostró que eran falsas, que su ONG se quedaba con la pasta en numerosas ocasiones o que su familia estafaba a la sanidad sudafricana haciéndose pasar por mendigos para robar fondos. A Mandela también se le acusa de que fue usado por figuras como Joe Slovo y la familia Oppenheimer para diversos motivos. Desde que Mandela fue usado para que Sudáfrica cambiara de bando durante la Guerra Fría, la Sudáfrica de apartheid era un bastión anticomunista en África, o por el lado contrario de que la familia Oppenheimer quería acabar con el apartheid, dado que así las riquezas sudafricanas podían fluir hasta la City de Londres y Wall Street. Incluso se dice que la estancia en la cárcel de Mandela es falsa, y que puede ser que se hubiese escapado de la cárcel. Por último, la biografía sobre la figura de Mandela escrita por el escritor británico David James Smith reveló que Nelson Mandela maltrató a su primera mujer en repetidas ocasiones, dado que Mase, primera mujer de Mandela, denuncia que fue golpeada varias veces en los 13 años que duró el matrimonio, además de que fue sometida a maltrato psicológico en forma de amenazas. Sin embargo, James Smith reiteró que las alegaciones de Mase nunca fueron probadas en un tribunal, aunque no por ello esto puede restar credibilidad a sus palabras. Mandela, quien llevaba ya desde antes de que fuera presidente con problemas respiratorios, a partir de mediados de 2013 empezó a empeorar su estado de salud, falleciendo el 5 de diciembre de 2013 a la edad de 95 años. Mandela, dentro de su satrapía, no fue el peor gestor del mundo e incluso luchó por la reconciliación nacional entre las dos razas, aunque la delincuencia subió. Actualmente Sudáfrica está al borde del colapso. Las restricciones de electricidad y agua corriente son habituales. El país ya no es la principal economía africana en cuanto a nivel de renta. Sudáfrica tampoco es el país con mayor PIB per cápita y el IDH 3/4 de lo mismo, siendo Sudáfrica uno de los países en los que menos ha crecido el IDH desde 1994. Donde Sudáfrica ahora lidera los rankings es en cuanto a desempleo, siendo el país con más desempleo del mundo, delincuencia, donde Sudáfrica ocupa el primer puesto en tasa de homicidios por 100.000 habitantes y desigualdad, siendo el país más desigual del mundo. Además de la confrontación y persecución que ha llevado el Congreso Nacional Africano a la población blanca desde que Zuma llegó al poder en el año 2009, quien además cambió las posturas económicas del Congreso Nacional Africano, haciéndolas pasar de socialdemócratas a socialismo rancio con rasgos cristocráticos, haciendo que hayan llevado a Sudáfrica a espiral de desempleo, delincuencia y desigualdad. De todos modos, los sudafricanos tienen el 2 de junio la oportunidad de expulsar al gobierno del Congreso Nacional Africano, que podría ser la primera vez en su historia que pierde unas elecciones. Si queréis que hable de más sátrapas, comenten abajo.